¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Estamos aquí en el programa Amasando la Palabra, un programa que llega gracias al amor, a la misericordia y a la fe de nuestro Padre que está en los cielos. Hoy nos toca Mateo 24, dice Mateo 24, 36. Ayer tocamos solamente el 35. Nuestra ayudante está un poco inquieta. Entonces, hoy día vamos a hacer el número 36, pero vamos a hacer una pequeña introducción con respecto a Mateo 35, ¿no? Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. ¿A qué se refiere esto, no? En ese momento Jesús hace de notar que Él es Dios. ¿Cómo así? Solamente la palabra de Dios puede ser inquebrantable, invariable, inajenable, no no cambia por el clima, no cambia por la estación, no cambia por el tiempo, no cambia por las personas, no cambia por el idioma, no cambia por la geografía, no cambia por el tiempo. La palabra de Dios es inquebrantable, es la misma de ayer, de hoy y de siempre. ¿Por qué? Porque Dios da una palabra perfecta. Su palabra es perfecta, perfecta. Es decir, cuando uno da un razonamiento, una idea, da un concepto, está superditado ¿a qué? A nuestra mortalidad, a nuestra cosmovisión, a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura, ¿no? Pero Dios, que es eterno, que todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce, los conceptos que Él dice, que Él habla, son conceptos, es decir, eternos, no varían, ¿no? Pueden pasar 1100 años y va a tener esa misma, eh, la misma fórmula se va a mantener, o el mismo concepto, razonamiento, pensamiento, idea. No varía porque Dios cuando dice algo, lo dice desde ese punto. ¿Del punto de qué? De la perfección. Entonces, es el mismo razonamiento, concepto que tenemos que mantener con respecto a esto, ¿no? Que dice en Mateo 24, 35. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Es decir, se van a acabar los cielos, se van a acabar la tierra, se va a acabar el universo, pero su palabra va a ser la misma. Él cuando nuevamente supongamos, vamos a decirlo, vamos a entenderlo así, ¿no? Si existiera la reencarnación, si existiera, algunos capaces rasgan la vestidura al decir eso, ¿no? Pero digo, ¿no? Sería la misma persona, no variaría. ¿Por qué? Porque varía el tiempo, la geografía, el idioma. Dios no variaría en sus palabras. Entonces, es el concepto, ¿no? Y solamente Dios puede hablar de esa manera. Dios solamente puede mantener esa palabra de esa manera. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces, eso solamente un Dios, una deidad absolutamente perfecta lo puede decir, ¿no? Y eso es lo que dijo Jesucristo. Ahora, vayamos hoy día al número 36, dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, cuando dice solamente el Padre sabe, tenemos que entender que Jesús, Él dice y hace solo lo que su Padre le dice, ¿no? Él no había recibido toda potestad en los cielos y en la tierra.
todo poder, dominio y autoridad en los cielos y en la tierra. Estamos hablando de un Jesús que necesitaba orar, necesitaba estar lleno del Espíritu Santo para no caer en tentación. Estamos hablando de ese tipo de Jesús. Jesús decía, oren para que no entren en tentación. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Y él demostró que tenía que orar. ¿Por qué? Porque su carne era débil. Tenemos que entender ese concepto. Él, si dijo que la carne era débil, era no solamente porque le decía a los apóstoles, a los discípulos, sino que él también entraba a orar justamente por ese mismo motivo, por ese mismo propósito, ¿no? Por supuesto, iba a buscar al Padre, iba a conversar con el Padre, por supuesto, pero eso significa orar, pasar tiempo con Dios, ¿no? Y Jesús al manifestar eso y al hacerlo, al practicar la oración, está diciendo, está manifestando de que su carne es débil. Entonces, cuando habla de una cierta debilidad, está hablando de una capacidad limitada a. Y esa es la limitación que habla acá. Pero eso no le quita que no fuese Dios. En ningún momento eso le quita que él no fuese Dios, porque él se despojó, es decir, se despojó. Es por eso que después cuando él resucita, después que resucita y asciende al Padre y desciende, está con los discípulos, ya nunca más lo vemos ir al monte, nunca más va al Getsemaní, nunca más, es decir, lo encontramos eh, eh, orando ni durmiendo. Ya no lo encontramos. ¿Por qué? Porque él mismo lo dijo. Toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. No algo de potestad, no la mitad de potestad. No ha sido delegada la potestad, sino que él asume nuevamente la posición que él dejó para venir a salvar a las ovejas perdidas. Es por eso que dice, toda potestad me es dada, ¿no? Le fue dada nuevamente, porque él, como él mismo dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la entrego, la doy por mi propia cuenta. Entonces, ese es, ese es el concepto que se maneja ahí. Cuando habla acá Jesús, de cierto os digo que no, a ver, en el 36, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, ese es el concepto que se maneja, que solo el Padre sabe. ¿Por qué? Porque Jesucristo se hizo hombre. Jesucristo, siendo Dios, se hace hombre y deja, ¿no? Y deja esa capacidad de poder de que todo lo sepa. Es imposible que en 100.000 millones de neuronas que quepa, vamos a decirlo aquí, que quepa el todo lo saberlo, de tener esa capacidad de como Dios, todo saberlo. Sería algo imposible. Por eso es que él vivía a merced, indispensablemente orando, indispensablemente siendo lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué iría al desierto? ¿Por qué? Porque él se hizo hombre. Y para cumplir la voluntad del Padre, se necesita estar lleno del Espíritu de Dios como hombre. Entonces, él lleno del Espíritu Santo, recién comienza a hacer eso, y ni siquiera la gente de su pueblo, de los que lo vieron crecer, nacer, ahí lo pueden buscar en Mateo, ¿no? Cuando él fue a la sinagoga de su región, de su pueblo donde había nacido, de sus vecinos, de sus amigos, del colegio, de la promoción, de la universidad, ¿no? Vamos a decirlo así. Me van a decir, no, no había universidad en ese tiempo. Estoy parafraseando,
pero él se encuentra con su gente, con su barrio, con sus yuntas, ¿no? Con sus vecinos, que muchas veces los saludaba, buenos días vecino, buenos días vecina, ¿no? Se encuentra con ellos y se sorprenden, las personas se sorprenden de él, dice, ¿de dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos o tales señales milagrosas? ¿De dónde sacó estas palabras, esta sabiduría? No era típico, no era común ver a Jesús, a este nuevo Jesús. Era un Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Entienden? Entonces, este Jesús, que era Dios, ¿no? Se llenó del Espíritu Santo, pero se llenó con un propósito y recibía del Espíritu Santo las cosas que tenía que decir. Él mismo dijo, ¿no? Yo no hago nada sin que antes ver a mi Padre, ¿no? Y yo no digo nada sin antes que mi Padre me lo diga. Entonces, ese mismo concepto habla de dependencia. ¿De qué? De que era el Hijo del Hombre. Por eso él mismo lo decía, yo soy el Hijo del Hombre, pero también era el Cristo. Y él mismo lo dice cuando le preguntan a los fariseos sobre el Cristo, ¿no? Entonces, eh, el Cristo era el Hijo de Dios, pero era Dios mismo. Le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿no? Entonces, ¿cómo el Cristo le dice a Dios, Señor? Le dijo el Señor, le dijo el Cristo a mi Señor, ¿no? Y poniéndolos de la misma estructura, de la misma, poniéndolos al mismo nivel, ni el Padre era mayor, ni el Hijo era menor, ¿no? Poniéndolos al mismo nivel. Porque uno mayormente entiende, piensa, supone, cree, interpreta, cuando habla de hijo, ¿no? El Hijo de Dios piensa que está a un grado inferior, ¿no? Pero, es decir, si uno ve eh, el unigénito Hijo del Padre, ¿no? Si uno ve eso cuando Jesús o Dios, no tiene como las personas o como los hombres órganos, ¿no? Vamos a decirlo así, órganos reproductores, ¿no? En la cual necesita de otro, como el hombre y la mujer necesita de los cromosomas de la mujer, los cromosomas del hombre se juntan y aparece una persona que tiene los cromosomas de ambos progenitores o ambos padres, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, uno considera y piensa que Dios también es de la misma manera, que Jesús también es de la misma manera, pero ¿cómo Dios, la única manera de tener hijos o de ser su hijo es de su mismo espíritu, ¿no? Es de su mismo espíritu, de su misma naturaleza. Ya, hija. Entonces, él no necesita de algo, depender de alguien o depender de algo para tener hijos. Es el Espíritu Santo. Entonces, es 100% espíritu del Padre. Entonces, cuando se cumple eso, cuando vemos eso, que es 100% el espíritu del Padre, ahí podemos visualizar, entender, comprender de que es la misma esencia, como dicen Hebreos. No es que necesitó a María, no es que necesitó a otra cosa para tener un hijo, no. Él ya existía desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque existía juntamente con Dios. Decir que Jesús fue, mmm, fue creado, ¿no? Sino que existía juntamente con Dios porque era Dios mismo. ¿Sí? El hombre necesitaba, el ser humano necesitaba un hijo para poder entender la relación de Dios con el hombre.
Dios no necesitaba un hijo. ¿Para qué necesita un hijo? Dios va a morir, Dios va a heredar a alguien, o en su vejez Dios para que tenga alguien quien lo cuide, ¿no? Dios no necesitaba de un hijo para, es decir, para sobrevivir, para subsistir. Él no necesitaba de eso. Él no depende de nada que está fuera de él. Él no depende de absolutamente nada. Éramos nosotros los que necesitábamos un Salvador. Entonces, es por eso que Dios, ¿no? Dios mismo, ¿no? Eh, tomando forma de hombre, él mismo vino a salvarnos. Y para que nosotros podamos entender, comprender cómo es que el Hijo, que son los hombres, tienen que amar al Padre, es por eso que Jesús, es por eso que Jesús decía yo soy el Hijo, ¿no? El Hijo del Hombre. Vas a encontrar más veces la palabra Hijo del Hombre y que se comportaba como Hijo de Dios. Jesús, siendo Hijo de Hombre, se comportaba como Hijo de Dios, ¿no? Y eso es lo que hizo Dios para poder salvarnos a nosotros, ¿no? Para poder salvarnos a nosotros. En el número 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿ya ves? Él siempre resalta eso. Él nunca dijo abiertamente, nunca dijo, yo soy el hijo, soy hijo de Dios. No, porque un hijo de hombre tiene que comportarse como un hijo de Dios. Y así seréis verdaderamente hijos de Dios, dijo Jesús en Mateo 5 en adelante, ¿no? Perdonen, ¿cómo se llama? Bendigan, y así seréis verdaderamente hijos de Dios. Usted, que nosotros que somos hijos de hombre, porque él mismo se decía, soy hijo del hombre, tenemos que comportarnos como hijos de Dios, ¿no? Somos hijos de hombre, por supuesto, pero tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Ay, ¿qué pasó? Entonces, utiliza nuevamente esta frase. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró a al arca. Entonces, estaban bebiendo y comiendo y dándose ¿qué? En casamiento. Todos querían tener suegra, ¿no? Entonces, estaba en una fiebre de matrimonio. Siempre ha habido eso. Siempre habrá eso. Comer y beber, todos lo hacemos 3 veces al día. Buscar pareja está dentro de la agenda de las personas jóvenes. Es la primera cosa que está. Quieran o no lo quieran, está ahí. Es lo primero que está dentro de... Por eso es que ahorita en la humanidad somos 8.000 a 9.000 billones de personas, ¿no? Hemos exterminado especies, animales, hemos deforestado plantas a montón, hemos vuelto zonas verdes en desiertos y desiertos en zonas verdes, ¿no? Hemos hecho de este mundo un basurero, ¿no? Entonces, es eso, es decir, el hombre, ¿no? El hombre se comporta así, por eso dice ahí, ¿no? Serían días antes del diluvio, comieron y bebieron, casándose y dándose en casamiento. Mira, comer y beber, y lo segundo que es casarse, ¿no? Lo primero es comer y beber, y lo segundo es que es casarse. Entonces, es algo fisiológico,
lo pone ahí en esa lista como una de las necesidades fisiológicas. El comer y el beber es fisiológico y el casarse también es fisiológico. Algunos dirán, pero no, pero la ironía, que el esto y el otro. Tenemos que entender que somos seres fisiológicos. Algunos no se han dado cuenta, pero si tienen frío, inmediatamente se abrigan. Si tienen calor, inmediatamente se destapan, sudan. Por más que tú ores, es decir, vas a tener frío y vas a tener calor. Por más espiritual que tú seas, vas a tener hambre. Jesús tuvo hambre, ¿no? Entonces, eso es parte de nosotros. Mateo 38, ¿no? Casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en la arca, ¿no? Hasta el día en que Noé entró en la arca. Hasta el mismo día que Noé entró en la arca, todos seguían comiendo, bebiendo y sí casándose. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Así va a ser la venida. Muchos van a estar pensando en sus necesidades fisiológicas, como el comer, beber, casarse, comida y bebida y casamiento, son las tres cosas en ese orden, son las tres cosas por la cual el hombre vive. ¿Cuál es una de las en el internet el negocio más que aún que las estupefacientes, que las sustancias prohibidas, es la pornografía, es la prostitución, es la trata de personas, son los negocios más rentables, ¿no? Vamos a decirlo así, entre comillas, por favor, no me malinterpreten, que hay actualmente, ¿no? El tráfico de niños, el tráfico de menores. ¿Por qué? Porque la gente, las personas, las almas, solamente se preocupan de esas tres cosas: comer, beber y tener sexo. Esas tres cosas para la gente es lo más básico. Comen y beben para tener fuerzas para tener sexo. Tienen sexo y después les da hambre para comer y para beber. Y nuevamente les da ganas y así sucesivamente. Es por eso que en la red, en internet, está plagado de sensualidad. Los medios de comunicación abierta están plagados de sensualidad. ¿Por qué? Porque eso vende. Es una necesidad fisiológica que la gente necesita. Tienen ovarios, tienen testículos. Esos generan ¿qué? Testosteronas. En la mujer también generan sus hormonas. Que eso que es un químico que entra, que sube, por eso Luis Miguel, Juan Luis Guerra decía, se me sube la bilirrubina, ¿no? Sube a la cabeza, bombardea la mente, ¿no? Y comienza la gente a buscar su pareja, ¿no? En determinado momento, en determinada edad, muchas veces a los niños, lamentablemente, los estimulan la sociedad, el ambiente, una persona adulta, pero es lo mismo, es decir, la gente comienza a hacer eso. ¿Por qué? Porque es una necesidad fisiológica. Y mientras que no se trate como eso y sigan viendo un problema simplemente moral y ético, no se va a poder dar una solución real, una solución fidedigna, una solución concreta, ¿no? Entonces, tenemos que entender que hay ciertas cosas, ciertos químicos, ¿no? Es como decir, cuando alguien tiene fiebre, toma un químico, ¿no? Una pastilla, y al rato la fiebre desaparece. ¿Hice algo mentalmente, algo físicamente para cambiarlo? No, simplemente tomé un químico y ese químico actúa en mi cuerpo de tal manera que es decir, se fue la fiebre. Es igual como supongamos, ¿no? Esto para dormir, estos químicos que te ponen en la nariz y te quedas dormido. Entra a tu cuerpo, entra por tu pulmón, lo hueles, entra a tu torrente sanguíneo y prácticamente pierdes la conciencia. ¿Por qué? Porque es una reacción química. Igualmente, las testosteronas, las hormonas femeninas y masculinas, cumplen una función química que hace que el cerebro comience a ¿qué? A buscar el sexo opuesto. Inconscientemente, como dice en el celular, ¿no?
en un estado en segundo plano. Tú capaz ni cuenta te das, pero en segundo plano está haciendo todo eso. Te arreglas el cabello, te acomodas, dice, ay, no, me quiero sentir mejor. No es eso, simplemente que tu cuerpo se prepara ¿para qué? Para atraer el sexo opuesto. Y eso es normal, es natural, pero no es normal y natural que no le demos el sentido correcto, ¿no? El sentido correcto es que dentro del matrimonio. Por eso Dios ha puesto esos límites, esas estructuras, ¿para qué? Para nuestro bien. Ok, hasta aquí llegamos en amasando la palabra. La palabra de Dios se lee lentamente, atentamente y repetidamente. Es como amasar una y otra vez, una y otra vez. Y pasar tiempo con Dios es estar con Dios. Meditar en las cosas de Dios es estar con Dios. Señores, tengan todos muy buenas tardes. Pueden encontrar los demás videos de Amasando la Palabra en mis redes sociales. Encuéntrenlo en Facebook, en YouTube como Javier Ricardo Finaslo Martínez. Y también en este TikTok hay un link que te conduce al YouTube. Ahí lo puedes ver. Muchas gracias, tengan todos muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, a la hora que me estén viendo. Hasta una próxima oportunidad en Amasando la Palabra. Hasta luego.